Las bienaventuranzas. Continuando con esta hermosa serie de las bienaventuranzas, un maravilloso material escrito por el hermano Virgilio Krupp, donde las mismas, en su publicación original, ha sido de un enorme beneficio, una incalculable bendición para los santos y lectores de la palabra de Dios. Ahora, en su versión podcast, es nuestro anhelo que las mismas lleguen a más santos, para que cada oyente en Cristo Jesús que oye, reciba el beneficio de la palabra de Dios y así la palabra corra y sea glorificada. Leemos esta referencia en Lucas capítulo 6, versículo 20 al 23. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Vamos a notar el ejemplo de David en el Salmo 84, versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. De este salmo es evidente que David preferiría estar encargado de la puerta de la casa del Señor que gozarse de cualquier cosa que el mundo ofrece. Estar a la puerta significa literalmente esperar en el umbral. La frase aparece solo aquí en el Antiguo Testamento. Viene de la palabra hebrea umbral. El significado puede ser un portero en el templo o también puede significar yacer como mendigo en la entrada del templo. Una versión lo traduce: preferiría limpiar el piso de la casa de mi Dios. La concordancia lo expresa. El verbo viene de un sustantivo que significa el alfeizar o el umbral. Aquí parece que significa estar de pie sobre el umbral, estar en la puerta o en la entrada, sin el privilegio de entrar en la casa. Parece que David está diciendo: yo preferiría ese lugar humilde en una residencia dentro de las moradas de los malvados. La idea no es guardar la puerta con la capacidad de un sacristán o un siervo, sino ocupando el alféizar o el umbral. Se refiere al privilegio de estar allí y mirando adentro, aun si él no fuera permitido entrar. Una paráfrasis lo traduce: prefiero más bien fregar los pisos en la casa de mi Dios antes de ser honrado como un invitado en el palacio de pecado. Una paráfrasis externa, tal vez, pero no tan exagerada después de todo. Prefiero más bien ser una alfombrilla de bienvenida en la casa del Señor, que todo el mundo limpie sus pies sobre mí. Moisés, en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 25, es otro ejemplo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El lugar más humilde, más despreciado en la voluntad de Dios, es más alto que el lugar más alto en este mundo. Un comentario del hermano Spurgeon expresa: lo peor de Dios es mejor que lo mejor del diablo. El umbral de Dios es un descanso más feliz que los sofás cubiertos de relleno dentro de los pabellones de los pecadores reales, aunque podríamos descansar allí para toda una vida de lujo. Hay una canción que dice: te necesito, cada hora te necesito cada hora, en el gozo o en el duelo. Ven rápidamente y permanece, o la vida es vana. ¿Cada hora? Sí, cada hora de cada día, 24 horas por día, 365 días por año, es decir, toda la vida. Jesús aseguró a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Esto debemos tomar en una manera muy literal. La bendición para los pobres de espíritu está en reconocer su constante necesidad de la ayuda del Altísimo del universo. Usted puede ser rico y puede tener cada comodidad de la vida, y aún puede estar necesitado sin saberlo. La parte más triste es que en esa condición no se da cuenta de su necesidad. Tales fueron los santos laodicenses. En su orgullo afirmaron: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. ¿Qué declaración de la boca de un hijo de Dios? De ninguna cosa tengo necesidad. Es cierto que Dios suple todas nuestras necesidades y en este sentido no tenemos necesidad de nada, pero el significado aquí es que de su propio esfuerzo no tenía necesidad.
Jesús le aseguró que tenían la necesidad más grande por su ignorancia y orgullo. Jesús trajo a luz su condición verdadera. Sin embargo, fueron desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No experimentaron la bendición de Dios porque no se dieron cuenta de su verdadero estado. No fueron pobres de espíritu. Una traducción literal de la frase de Mateo, pobre de espíritu, puede ser mal entendida, puesto que se podría ser malinterpretado o significar o faltando del Espíritu Santo, faltando de ambición o iniciativa. Para indicar claramente que esta pobreza o esta necesidad está relacionada con las realidades espirituales, podría ser parafraseada: felices son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Él levanta del polvo al hombre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. 1 Samuel capítulo 2, versículos 8 y 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Proverbios capítulo 19, versículo 1. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. Otra versión lo traduce: estoy satisfecho con aquellos que son humildes y arrepentidos, quienes me temen y me obedecen. Otra versión lo traduce: bendeciré a aquellos que tienen corazones humildes y contritos. Este es aquel que yo estimo, para quien tengo aprecio o respeto. Los miro favorablemente, con quienes estoy agradecido. El testimonio de Pablo es un buen ejemplo para nosotros sobre el tema. Él escribió a los filipenses: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Para Pablo, en la abundancia, tanto como en la escasez, él reconoció su necesidad. Él fue pobre en espíritu. En ambos casos fue bendecido, a pesar de las circunstancias externas de su vida. Lo siguiente es otra afirmación muy importante que Pablo escribió a los mismos filipenses. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Él reconoció su necesidad y a la vez quien suplió esa necesidad. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Los pobres de espíritu reciben mayor gracia y mayor bendición porque dependen de Dios. Gracias al Señor por su palabra. Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante continuaremos en nuestra próxima emisión la continuidad de esta maravillosa serie de las bienaventuranzas. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.